Comenzamos entonces, chiquillos. Bueno, ustedes me imagino que tienen la gran mayoría sus cuadernillos a disposición. La verdad que no porque la información la enviaron ayer tarde y yo no tengo al menos acá donde poder imprimirlo, la Ah, ya, documentación. ya. Pero ¿hay algún compañero que tenga el cuadernillo? Por en caso de que... Lo tenemos, pero yo creo que la mayoría no lo tiene impreso, porque lo Ah, enviaron ya, muy tarde. perfecto. Ya. Bueno, si tienen la posibilidad de poder ir acompañando la clase con el cuadernillo, ideal. Si lo tienen por ahí en el computador, en alguna parte que lo puedan abrir, impecable. Si no, no importa. Para eso está Profesor, perfecto. yo había bajado uno hace rato, ¿Ya? que el primero dice capacitación y diagnóstico de necesidades de capacitación. Capacitación y diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Es el cuadernillo 1? A ver, denme un segundo, que no me recuerdo en este momento. Déjeme abrirlo, a ver. ¿Para qué le voy a mentir? Exactamente, sí. Esa es la primera... Ah, ya. Mari, pero el que mandó la profe dice 2020. Pero es que yo lo tenía impreso de antes. Sí, es que lo que pasa es que lo actualizaron. Deme un segundito. Yo tengo aquí las últimas versiones. Vamos a ver si Cambian los logos incluso del Valle Central. yo me había equivocado. A No, ver, yo como estoy un poco perdida, profesor, con el tema de los cuadernillos, porque o sea, yo tengo que sacar el cuadernillo que aparece en el portal, así es. Eso debiera ser lo ideal. porque la prueba va a ser en base a eso. Ahora, estos PPT que usted nos va a presentar ahora es como un resumen al cuadernillo. Están basados en el cuadernillo. Ya. Y tienen algunos complementos que obviamente son necesarios por un tema de formación profesional. Porque con lo que usted tiene en el cuadernillo no le es suficiente para poder desenvolverse en el ámbito profesional. Tiene que tener un complemento extra a lo que usted tiene en el cuadernillo. Ahora, si usted Ya, quiere quedarse... ¿Sí? pero la prueba, obviamente yo tengo que leer lo del cuadernillo y más el PPT, No, lo del o basarme cuadernillo 100% en cuadernillo. las pruebas son basadas 100% en el cuadernillo. De hecho, esas pruebas vienen hechas ya hace tiempo ya. Están estrictamente basadas en el cuadernillo. Ya, perfecto. Y el cuadernillo, la última versión, tiene que partir de esta forma. Se los voy acá a mostrar. Eso lo mandó la profe Marcela al correo, al Gmail. Ahí Los está, nuevos. así parte. Dice capacitación de personal, el docente autor del documento, Rodrigo Alejandro Maldonado Quilodrán. Yo tengo 2020. y Manuel Figueroa de Freitas. Ese es el cuadernillo oficial. Ya. Pero vamos a ver qué entra, a ver si tengo algo. Ya, chiquillos. Vamos entonces con la clase. Ya, vamos a revisar entonces la primera parte de la asignatura, que es obviamente un tema fundamental. Ustedes, yo creo que en más de alguna oportunidad han participado o han trabajado en algún tipo de capacitación dentro de su organización, ya sea de tipo individual, de tipo grupal, de tipo gerencial, pero en más de alguna oportunidad ustedes han hecho, me imagino, algún tipo de capacitación, ya algún curso, algún diplomado, alguna capacitación express, alguna inducción, etcétera, ¿ya? Lo importante es que nosotros tenemos que entender que el proceso de capacitación de personal dentro de una organización tiene una relevancia tal en el sentido de que para nosotros poder apuntar al proceso de mejora continua, es decir, que nuestra organización sea cada vez mejor en el tiempo y que nuestros trabajadores obtengan los mejores resultados y saquen el mayor provecho de sus habilidades y condiciones, tenemos que pensar la forma en cómo poder ir, obviamente, subsanando ciertos errores, ciertas deficiencias, falencias y también buscando alternativas que me permitan obtener el mejor rendimiento por parte de nuestros trabajadores. Es así como surge lo que llamamos nosotros como concepto o proceso de capacitación, en el cual nosotros tomamos a un grupo de personas,
a una persona de forma individual y le entregamos ciertos conocimientos, habilidades o competencias para que pueda desenvolverse de mejor forma en su ámbito profesional. Eso es más o menos lo que concierne al proceso de capacitación, y ese es más o menos como su objetivo final dentro de una organización. Ahora, ¿qué es lo que es importante acá? Nosotros muchas veces hablamos de que las capacitaciones en muchas ocasiones se hacen por cumplir. No siempre estamos verificando que efectivamente las capacitaciones estén logrando su objetivo, sino que muchas veces nos preocupamos de que se cumpla con lo que pide la ley, de que se cumpla con lo que pide la jefatura, de cómo va a estar el COFI de la capacitación, de a qué hora nos vamos a ir de la capacitación, qué lata las capacitaciones, etc. Generalmente la capacitación pierde un poco la preocupación o la relevancia que debiera tener dentro de una organización. Y eso es lo que nosotros hoy día también vamos a trabajar y vamos a revisar en detalle en la asignatura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario en relación a esto? No, profesor. ¿Ya? ¿Alguno o alguna de ustedes ha participado de alguna capacitación en el último tiempo? Yo ayer. Así como en el último tiempo, no, yo al menos no. Pero Sí. sí estaban. Yo sí. Presencial no creo, pero virtual me imagino que han participado alguna. Sí. A mí me tocó una ayer. Perfecto. ¿Qué tal estuvo? Intensa, porque están creando un nuevo formato dentro del supermercado para que las góndolas sean más bajas. Ya. Que así el cliente tenga una mejor visión de la sala. Ya, ok. Y ahí nos están haciendo, de verdad estuvimos como 2 horas y fue muy extenso. Bueno, paciencia nomás. Bueno, es un tema, un tema muy importante en todo lo que es capacitación, tiene que ver mucho con la verificación de los aprendizajes. Nosotros en muchas ocasiones nos preocupamos más de la cobertura, es decir, de cuántas personas vamos a capacitar, que de realmente corroborar que estas personas que participaron del proceso de capacitación aprendieron o incluso, yendo más allá, que lo que aprendieron lo pudieron aplicar más adelante dentro de sus funciones o dentro de su organización. Entonces tenemos también ahí un doble desafío que hoy día, de acuerdo a la experiencia que uno puede tener, no se ha logrado. ¿Ya? Hoy día es muy difícil poder corroborar y verificar el resultado real que se obtiene de una capacitación. Muchas veces nos quedamos con los aplausos del término nomás y que estuvo muy buena, ¿cierto? Pero nadie después se preocupa de hacer un seguimiento de cuáles fueron los resultados finales que se obtuvieron en este proceso. Entonces, eso más o menos es lo que nosotros vamos a revisar en esta asignatura para que más o menos lo tengan claro. Vamos ahora al concepto de capacitación. Aquí ustedes van a poder encontrar en la lámina que les estoy acá mostrando en la presentación, que dice que la capacitación es un procedimiento de enseñanza y a su vez de aprendizaje, en el cual se acentúan las cualidades y destrezas de los trabajadores y que generan un mejor resultado a la hora de desarrollar las asignaciones de sus faenas de trabajo. El proceso de capacitar al personal puede resultar de manera externa o interna, dependiendo del plan de capacitación que se busque desarrollar. También se puede mencionar que la capacitación se basa en un sistema y en una planificación que busca desarrollar el potencial de los trabajadores y así obtener mejores resultados. Aquí está un poco la definición formal de lo que yo más o menos les estaba indicando hace un momento. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos distintas formas de implementar una capacitación y de capacitar a un personal. Y aquí nos vamos a dirigir un poquito al cuadernillo para poder revisar 5 métodos de capacitación que ustedes pueden ver acá en la lámina. El primero de ellos, demostración y ejemplo. El segundo, en el trabajo. El tercero, de tipo vestibular. El cuarto, la simulación. Y el quinto, el aprendizaje. Así que vamos a revisar el cuadernillo en relación a esto para que podamos revisar cada uno de los métodos de capacitación. Estas son las primeras páginas del cuadernillo por si alguno quiere también hacer el seguimiento al documento.
acá. Ya. Estamos específicamente en la página 7, por si alguno va a chequear el tema. Y bueno, vamos a ver acá entonces los métodos de capacitación. El primero que tenemos, tal como les indicaba, es el método de demostración y ejemplo. Y este es como un método bastante común, ¿ya? Porque tiene que ver mucho con la interacción que tiene, en este caso, la jefatura, o en este caso el superior, con el subordinado, ¿ya? Y en la demostración y ejemplo, lo que nosotros vamos a dejar en claro, que este método se basa en la premisa de mostrar y explicar el procedimiento de una tarea, ¿ya? O la manera en la cual se hace esta tarea, por parte de un supervisor que está a cargo del proceso, y se lo va a mostrar, ¿cierto?, al trabajador que obviamente está participando de la capacitación o que se está incorporando al equipo de trabajo, y le muestra, ¿cierto?, cuál es el procedimiento de lo que se tiene que hacer in situ, es decir, en el mismo lugar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero enseñarle a una persona a trabajar en Excel, ¿ya? Yo me siento al lado de ella, con otro computador, ella con su propio computador, y le voy mostrando paso por paso cómo se tiene que ir haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, puede ser una tabla dinámica de Excel, no sé, un análisis estadístico. Entonces yo me siento al lado de ella y le voy explicando paso a paso, ¿ya? Este método de demostración y ejemplo es muy eficiente, ya que poniendo en práctica el sentido de la vista se logra una mejor comprensión, ¿ya? ¿Por qué es importante señalar esto? No todas las personas aprenden de la misma forma, ¿ya? Hay unas personas que, por ejemplo, con el solo hecho de escuchar o ver algo, lo aprenden y lo pueden replicar de forma inmediata. Sin embargo, hay personas que requieren, por ejemplo, del aprender haciendo. Es decir, que para ellos, para poder aprender, tienen que estar practicando la acción o el procedimiento para poder aprender. Entonces, la demostración y ejemplo tiene una mezcla de estas tres formas de aprender. Porque por una parte, la persona me va a mostrar lo que hay que hacer, ¿ya? También me va a acompañar en el procedimiento y me va a dar la posibilidad también de practicar y de corregirme si es que estoy cometiendo algún tipo de error en la implementación, ¿cierto?, del procedimiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos combinar o podemos aportar de mejor forma a este proceso de demostración y ejemplo como método de capacitación? Podemos agregar fotografías, podemos mostrar informes, podemos mostrar productos, ¿ya? Es decir, podemos complementarlo con muchos otros elementos para que la persona efectivamente logre el aprendizaje, ¿ya? ¿Estamos claros con este método? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Ya. Me Después aparece en vamos- el cuadernillo que tengo. Sí, aparecen los dos. De hecho, a ver, el cuadernillo último, el actualizado, es igual al otro. No sé cuál fue el cambio, ¿ya? Se lo dejo como dato. Son iguales, casi iguales. Sí. Después El tenemos nombre del autor no cambió. sí. El siguiente método es el método que se llama en el trabajo, ¿ya? Y este método tiene la particularidad de que exclusivamente la capacitación o el proceso de entrenamiento se lleva directamente en el puesto de trabajo del empleado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que para yo poder incurrir en este método de capacitación, yo tengo que sí o sí estar con el trabajador en su puesto de trabajo, con sus herramientas de trabajo, con su equipo de trabajo, para poder llevar a cabo la instrucción o el proceso de aprendizaje que vamos a realizar, ¿ya? Aquí la mezcla que se hace principalmente es de observación y de práctica, ¿ya? Me imagino que en algún momento el jefe o supervisor le va a mostrar cómo ingresar, por ejemplo, a una plataforma, el trabajador va a observar e inmediatamente después lo va a poner en práctica, ¿ya? Estos dos procesos que hemos visto, que es el de demostración y ejemplo y el de en el trabajo,
Si ustedes se fijan, no necesariamente están formalizados en una empresa. Pueden ocurrir de forma espontánea. Usted, por ejemplo, de repente puede estar un día en su computador, media complicada con algo, y le dice a un colega, oye, colega, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar con esto? Tú que sabes, te manejas más en el tema tecnológico, eso ya puede ser un proceso de capacitación. De tipo, obviamente, informal. Porque no estamos haciendo una convocatoria, no vamos a hacer un coffee, no vamos a hacer un programa de capacitación, no. Es algo que se da de forma espontánea. Después tenemos un tercer método, que es el método vestibular, que vamos a ver que es lo más común, ¿ya? Es como el método más común que utilizamos nosotros todavía, no pensando en la pandemia, ¿sí? Pero en términos normales, utilizamos en las empresas. ¿Y por qué se habla del método vestibular? Porque el método vestibular es cuando yo, dentro de mi organización, dentro de mi empresa, dentro de mi institución, de cualquier tipo ya sea, yo tengo un espacio en el cual utilizo para impartir capacitaciones y dictar cursos. Tengo, por ejemplo, algún tipo de sala de reuniones particular, alguna sala, ¿ya? Algún salón que me entregue las características necesarias para yo poder impartir un curso o una capacitación, ¿ya? Ahora, este método es muy usual, ya que acá nosotros podemos tener mayor cobertura, lo que les decía hace un momento. El hecho de contar con un salón o con un espacio abierto que me permita reunir a gran número de trabajadores, me permite llegar a más personas, ¿ya? Tener mayor cobertura, ya que muchas veces uno de los indicadores por los cuales miden a las empresas en términos de capacitación, más que con la calidad de las capacitaciones, tiene que ver con el número de personas capacitadas. Entonces, cuando yo implemento el método vestibular, que es el método, ¿cierto?, de llevar a estas personas a un salón y entregarles una capacitación, yo puedo optar por dos situaciones. Una, preocuparme solamente de la cobertura, es decir, que el número sea gigante, o también puedo preocuparme de que efectivamente este número no sea tan grande, pero sí tener una alta preocupación por el nivel de calidad de la capacitación. Ahora, esto en base a la experiencia, a medida que aumenta el número de las personas, tiende a disminuir también la calidad de la capacitación, ¿ya? Porque si suponemos tenemos 100 personas dentro de un salón, 80 personas dentro de un salón, probablemente hay 50 que van a estar, obviamente, concentradas y preocupadas de lo que está ocurriendo. Pero hay otras 30 que probablemente están ahí por obligación, porque no había otra cosa que hacer, porque simplemente había que ir, o porque probablemente acompañaron a un amigo o un colega, ¿cierto?, para poder conversar y distraerse un poco. Entonces, ojo con esto, con el tema de las coberturas, porque tienden a ser muy importantes en el resultado final de un proceso de capacitación. Como vamos a ver más adelante, vamos a revisar que va a depender mucho del tipo de capacitación o de curso que voy a implementar para ver la cantidad de personas a las cuales yo voy a citar o voy a convocar para una instancia de este tipo. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? ¿Alguna consulta? No. No, profe. ¿Estamos claros? ¿Sí? Va clarísimo. Ya, No, cualquier cosa me van interrumpiendo nomás. Le interrumpimos, sí. Ya, vamos ahora con la simulación, ¿ya? Este método de la simulación tiene que ver mucho hoy día con lo que nosotros conocemos como los role-playing, ¿ya? De que le vamos a entregar al trabajador o a un grupo de trabajadores la posibilidad de que ellos, con todas las herramientas y los equipos necesarios, nosotros les demos la posibilidad de simular una acción, simular un comportamiento, ¿ya? De cierta manera, de actuar una situación para poder desarrollar el aprendizaje. Esto hoy día es muy común dentro de las empresas, ya que se ha comprobado en reiteradas ocasiones que una de las mejores formas para poder nosotros internalizar un proceso de capacitación es mediante el proceso de simulación o en el famoso role-playing. Es decir, asumiendo el rol de lo que se debe hacer y poniendo en práctica la acción en concreto, ¿ya? Así que ojo con el tema de la simulación porque después también lo vamos a ver de forma más detallada. Después tenemos... Profesor, ¿Sí?
ahí entra como cuando, o sea, en ese método puede servir el que se usa ahora, que es el vendedor o el comprador incógnito que le llaman. Sí, es que ahí nos metemos en otra... El vendedor o el cliente incógnito tienen dos objetivos, son estrategias de marketing y estrategias, ¿cierto?, de detección de necesidades. Ah, ya. Entonces, no sé si llamarle simulación, ¿ya? Porque finalmente el cliente incógnito es un trabajo permanente, es decir, la persona se dedica a eso, como cliente incógnito. Ahora, ¿cuándo pudiéramos haber aplicado el concepto de simulación? Es cuando al cliente incógnito se le capacita o se le enseña a ser cliente incógnito, ¿ya? Porque ahí obviamente él va a tener que recurrir a algunos lugares como preparación para ver si es bueno o no para simular que es un cliente incógnito. Y el último Gracias. modelo que tenemos es el de aprendizaje, ¿ya? Acá generalmente tenemos como el método de aprendizaje es un método es como el método más arcaico, es decir, más antiguo dentro de lo que es la capacitación. Que es cuando tenemos un instructor, es decir, un guía, un supervisor, una jefatura, un colega, que hace, ¿cierto?, de instructor guía o de inductor, en el sentido de que le explica y le enseña a un trabajador cómo tiene que hacer las cosas, ¿ya? Ese es el método de aprendizaje, que es el método, por así decirlo, más antiguo y más común dentro de este tema. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos, con los métodos, entonces? Sí. Ya. Vamos ahora a los objetivos de la capacitación. Aquí nosotros vamos a ver que existen un sinfín de objetivos que buscan la capacitación hoy en día. No son poquitos, son varios. Y aquí ustedes van a ver que vamos a nombrar algunos. Pero son muchos otros los que se pueden ir también evidenciando en la aplicación de una capacitación. Pero lo primero que nosotros vamos a tener claro como objetivo es que una capacitación busca garantizar que la empresa cuente con empleados capacitados. ¿Dónde tiene sentido esto? En el hecho de que hoy día también una de las responsabilidades de la empresa es mantener a sus profesionales o a sus trabajadores actualizados en los distintos conocimientos o competencias que se deben aplicar en el mundo del trabajo. Entonces, hoy día, una empresa que no capacita a sus trabajadores es una empresa que obviamente no está a la vanguardia de los distintos procesos y que probablemente va a verse afectada por su entorno, en el sentido de que no va a dejar de ser competitiva. ¿Ya? Segundo objetivo, agregar valor a la empresa, teniendo siempre actualizados a sus empleados mediante nuevas e innovadoras tecnologías. Cuando yo capacito a mis trabajadores, además, les estoy agregando valor, no solamente a mi empresa, sino también a mis trabajadores. Un trabajador que tiene capacitación en el cuerpo es un trabajador que también vale más en el mercado, que tiene otro valor. Por tanto, eso también hace mucho más atractiva mi empresa, mi organización, y también hace muy atractivo la figura de este trabajador capacitado. Siguiente objetivo, generar un ambiente de seguridad notable en la empresa. Cuando yo capacito, hay elementos muy importantes dentro de la capacitación que tienen que ver con seguridad e higiene, que son capacitaciones que no pueden estar, por así decirlo, olvidadas dentro de un plan anual de capacitación, que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de los comités paritarios, de las políticas de higiene y seguridad, de la accidentabilidad en el trabajo, ¿ya?, de las enfermedades profesionales, por cuanto cada vez que yo también elaboro un plan anual de capacitación, tengo que incorporar sí o sí este tipo de instrucciones, que tengan una relación estrecha con la seguridad dentro de la empresa. Ya eso también le podemos sumar a aquellas que contribuyen a un buen ambiente, a un buen clima laboral, como lo son, por ejemplo, las capacitaciones en liderazgo, en trabajo en equipo, en resolución de conflictos, etc. ¿Ya? Objetivo número 4, hacer menos tediosa la supervisión. Este es un muy buen punto, porque a medida que yo voy capacitando a mis trabajadores, también les voy entregando autonomía, independencia.
por cuanto se hace menos necesaria la supervisión de una jefatura. No tengo que estar encima de mi trabajador viendo cómo hace las cosas, porque con lo que yo lo he capacitado, le he dado la posibilidad, ¿cierto?, de que él pueda aprender más, rendir mejor y tener obviamente un nivel de autonomía mayor. Y por último, magnificar la productividad. Excelente punto también, relacionado ya al tema más económico. Cuando yo capacito a mis trabajadores, yo puedo orientar estas capacitaciones para que obviamente apunten a mejorar los niveles de productividad, a eficientar procesos, ¿ya?, a eliminar obstáculos o a resolver conflictos que me estén afectando mi nivel de productividad. Por tanto, aquí también tenemos un gran objetivo de la capacitación, ¿ya? Entonces, como yo les decía, acá tenemos 5 objetivos que son bastante elocuentes, pero además hay muchos otros que ustedes podrían agregar, pero obviamente estos son los que priman al momento de poder después evaluarlos, ¿ya? Pero vamos a encontrar que hay, por ejemplo, objetivos relacionados al crecimiento personal de un trabajador, relacionados también a la vida cotidiana de una empresa, a la salud empresarial, a la satisfacción en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? No, Ya. No, profesor. ¿Estamos claros? No, ¿Cierto? profe. Claro, profe, muy claro. Eso es lo importante, que le vaya Clarísimos. quedando clarito. Sí. Ya, vamos a ver después. Aquí me salté una... Vamos a avanzar un poquito, después vamos a regresar, que aquí puse las diapositivas en otro orden. Ya vimos los objetivos de la capacitación. Ahora corresponde que veamos los beneficios que entrega la capacitación en términos genéricos, no solamente a la empresa, sino que también vamos a ver que la capacitación entrega beneficios, por una parte, a las organizaciones, por otra parte, al personal de trabajo, y por otra parte también a las relaciones humanas. Es decir, la capacitación trae beneficios en 3 dimensiones. En cuanto a las organizaciones, fíjense acá en la lámina. Le vamos a pedir a Luis que nos lea la lámina acá con los beneficios de las organizaciones. ¿Escucha, Luis? ¿No? María Angélica, entonces. Allá voy, profe. Ah, ya, Luis. Ya. Sí, es que no le había sacado el audio. Ah, ya. Ya, de nuevo, beneficios a las organizaciones. Crea mejor imagen de la organización o empresa. Incrementa la satisfacción del trabajo y la moral en los empleados. Incremento en la motivación de los empleados. Aumenta la eficacia de los procesos, resultando en beneficios financieros. Mayor capacidad para adoptar nuevas tecnologías y métodos. Mayor innovación en estrategias y productos. Mayor gestión de riesgos. Se agiliza la toma de decisiones y las soluciones de problemas. Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, Si ustedes se fijan, hay un buen número de beneficios que entrega la capacitación a la organización. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que entrega al personal del trabajo. Ahora sí, María Angélica. Ya. Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. Sube el nivel de satisfacción con el puesto. Permite el logro de metas individuales. Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. Gracias, María Angélica. ¿Ya? Entonces, acá ya vamos centrándonos directamente en lo que es el trabajador. Cómo la capacitación puede también tener impactos positivos a nivel personal.
¿ya? Hay, por ejemplo, organizaciones que hoy día pagan cursos de capacitación, te pagan estudios, ¿ya? Te invitan a desarrollar otros conocimientos, ¿ya? Y eso obviamente el trabajador lo valora de muy buena forma, no solamente en el ámbito de que va a tener más herramientas para poder desempeñar su trabajo, sino que también le entrega una mayor satisfacción con su puesto, lograr metas individuales, ya crecimiento y desarrollo personal, ¿ya? Y también le permite a él, más adelante, tener la posibilidad de poder optar a un mejor trabajo, ¿ya? Es decir, a seguir creciendo laboralmente. Y eso hay muchas empresas que lo ven como un problema, ¿ya? Hay empresas que no quieren invertir en capacitación porque sienten que si invierten en capacitación y no tienen después cómo pagar esos sueldos asociados a las mejoras en capacitación, tienden a creer que los trabajadores se les van a ir, ¿ya? Pero, sin embargo, hay otras empresas que entienden su vida o su funcionamiento en la cadena alimenticia, por así decirlo, y saben que ellos pueden formar buenos profesionales para que luego opten a mejores oportunidades, ¿ya? Entonces tiene que ver mucho también con la filosofía de la empresa. Hay empresas que actúan de muy buena fe y de muy buena forma, y otras, en cambio, que no lo hacen así. Pero bueno, son cosas que ocurren. Miriam Silva, ¿está por ahí, Miriam? Sí, acá. Miriam, por favor, léanos esta lámina. Mejora la comunicación entre grupos e individuos, ayuda a la orientación de nuevos empleados, hace viables las políticas de la organización, convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar. Perfecto, gracias, Miriam. ¿Ya? Este es un tema igual no menor, al contrario, diría yo que es un tema bastante relevante, porque quizás si nosotros no tenemos buenas relaciones humanas, no tenemos un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral, probablemente todo lo que conversamos anteriormente respecto de los beneficios al personal, de los beneficios a las organizaciones, no pudieran ser posibles, ¿ya? Ya que la base, lo que es clave para el funcionamiento de buena forma de una organización, para que la gente también se sienta cómoda en su lugar de trabajo, siempre va a ser un buen ambiente o clima laboral. Entonces, cuando nosotros tenemos capacitaciones orientadas a fomentar las relaciones laborales, ¿ya? A resolver los conflictos, a mejorar los niveles de clima laboral, de satisfacción laboral, a reducir el estrés, todo este tipo de capacitaciones que se pueden generar van a contribuir a que efectivamente la organización funcione de mejor forma, ¿ya? Así que ojo con este punto porque tiene mucha trascendencia en lo que nosotros estamos trabajando hoy día. Vamos a continuar ahora un poquito, ya vamos a meternos en lo que es ya quiénes son las instituciones que imparten las capacitaciones. Y aquí ustedes me imagino que en muchas instancias han escuchado hablar de lo que es la franquicia tributaria, han escuchado hablar de lo que son las OTEC, de lo que son las OTIC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Hay alguien acá que no sepa lo que es una OTEC? Yo, Ya, perfecto. Eso es bueno, es bueno que no sepan, porque la idea es que podamos aprender de qué se trata, cómo funciona. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores, existen dos formas de hacerlo. La primera de ellas es que las empresas de forma directa contraten a una empresa externa y elaboren un proceso de capacitación. Pero hay otra forma, que es una forma bastante común, que tiene que ver con el uso de la franquicia tributaria, ¿ya? Que tal como nos dice acá la lámina, es un incentivo, ¿ya? Es un incentivo para las empresas, ¿ya? Que cuando ellos pagan impuestos, una parte de esos impuestos va a un fondo específico, el cual ellos van a poder disponerlo para capacitación de sus trabajadores, ¿ya? Entonces, supongamos, si yo como empresa Sauri pago 2.000 millones de impuestos anuales, y supongamos que ya me va a quedar un porcentaje de eso para capacitación. Yo agarro ese porcentaje y empiezo a gestionarlo de tal forma de poder implementar un proceso de capacitación. Entonces, ahí donde entran a jugar las OTEC. Las OTEC
son organismos técnicos de capacitación que son los únicos organismos autorizados o habilitados para impartir capacitaciones con franquicia tributaria. ¿Me explico? ¿Se entiende? En otras palabras, si yo soy empresa y tengo el beneficio de la franquicia tributaria, para yo poder utilizarlo y poder implementar una capacitación dentro de mi empresa, la única forma que tengo para hacerlo es contratar a una OTEC, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Ahora, para yo poder tener una OTEC, un organismo técnico capacitador, yo, tal como dice acá, tengo que tener una oficina administrativa, tengo que tener personalidad jurídica, tengo que tener un sistema de gestión de calidad y estar acreditado en CENSE. ¿Y por qué tengo que estar acreditado en CENSE? Porque CENSE es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, quien supervisa y fiscaliza el funcionamiento, por una parte, de la franquicia tributaria y por otra parte también de las OTEC, de los organismos técnicos de capacitación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es una OTEC? Una OTEC es un organismo técnico de capacitación acreditado por CENSE que tiene la exclusividad para ejecutar actividades de capacitación que puedan ser imputadas a la franquicia tributaria. Es decir, que puedan ser pagadas por la franquicia tributaria. ¿Y qué es el CENSE? Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es un organismo técnico del Estado encargado de regular el Sistema Nacional de Capacitación y promover los instrumentos de capacitación puestos a disposición de las empresas y sus trabajadores. ¿Tenemos claridad o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Mm? ¿Seguros? Ujú. ¿Sí o no? Si sí, 100%. Si tiene alguna duda, hágala. No, sí, profe, está bien. Ya. Una consulta, ¿esto CENSE tiene que tener, la capacitación tiene que tener una cantidad de horas específica? Vamos a conversar un poquito más sobre eso. No se me adelante. Ya. No se me adelante. Dame un segundito que se me perdió aquí con lo que les quería mostrar. Ya, miren, en su cuadernillo, aquí vamos a ver, por ejemplo, relacionado al CENSE, ¿cuáles son sus funciones? La primera dice supervigilar el funcionamiento del sistema de capacitación y difundir la información pública relevante para el funcionamiento eficiente de los agentes públicos y privados que actúan en dicho sistema. Punto número 2, estimular las acciones y programas de capacitación que desarrollen las empresas a través de la aplicación del incentivo tributario y administrar programas sociales de capacitación. ¿Ya? Ahora, No es lo que tiene en pantalla, sí, profe. no, le estoy leyendo lo del... Le voy a sacar lo que tengo en pantalla para que no se me confunda. Ah, ya. Ah, ya. Ahí sí. Le voy a poner pausar mejor aquí. Ahí sí. Después también tenemos que promover y coordinar actividades de orientación ocupacional a las trabajadoras y trabajadores, principalmente a través de las oficinas municipales de información laboral, la OMIL. Fomentar la calidad de los servicios que presentan las instituciones intermedias, o TIC, que es lo que vamos a ver a continuación, y las ejecutoras de capacitación, que son las OTEC. ¿Ya? Ahora,
Bueno, aquí están en pantalla, pueden ver ustedes las funciones del CENSE. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, chiquillos? Y esto es sumamente importante que ustedes lo tengan claro. Dentro de una empresa, ¿ya? Dentro de una empresa van a existir trabajadores que tienen total cobertura con la franquicia tributaria y otros trabajadores que no la tienen. Vamos a tener trabajadores que van a tener un 100% de cobertura, es decir, que la empresa por ellos no tiene que pagar ni un peso, sino que todo se cubre con la franquicia tributaria. Hay trabajadores que van a tener, por ejemplo, un 75, un 50 y un 25. ¿Cómo se categorizan los trabajadores de una empresa? Se categorizan en función de su renta, ¿ya? Los trabajadores que ganan, por ejemplo, de 400.000 pesos hacia abajo, ellos no pagan nada al momento de implementar una capacitación. Pero si yo, por ejemplo, dentro de una capacitación, incorporo a un trabajador que gane, por ejemplo, sobre 2 millones de pesos, que va a tener como cobertura solamente un 25% de la franquicia, yo como empresa tengo que pagar la diferencia al organismo técnico capacitador. ¿Ya? Porque quienes me van a salir gratis o quienes solamente van a estar cubiertos 100% son los trabajadores que ganen, ¿cierto?, bajo la renta en promedio más o menos de entre los 400 y los 500.000 pesos. ¿Por qué? Porque al igual que muchos otros beneficios del Estado, en términos tributarios, tiene un componente social, ¿ya? Tiene un componente social, en el sentido de que su espíritu se basa en que yo como empresa tengo que privilegiar, capacitar a aquellos trabajadores que tengan menores posibilidades de hacerlo, ¿ya? Ya que obviamente un trabajador que tiene una renta menor de 500.000 pesos, se le dificulta pagar un curso extra, un diplomado o cualquier otra instancia formativa por fuera. No así un trabajador que tiene una renta muy superior, el cual obviamente probablemente va a tener posibilidad de acceder a un magíster, a un diplomado, etc. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Me confirman si la entienden o no? Sí, está claro. Ya. Sí. Si tienen dudas, pregunten, chiquillos. Ya, vamos entonces ahora a lo que es la OTIC. Ya tenemos claro lo que es la franquicia tributaria, lo que es el CENSE. El CENSE es el organismo técnico, ¿cierto?, del Estado que supervisa todo lo que es el tema de capacitación. Tenemos claro lo que es la OTEC, que es el organismo que va a capacitar, la empresa que nosotros contratamos para hacer la capacitación. Pero falta alguien que va entre medio, que es la OTIC. Y la OTIC, tal como dice acá la lámina, dice, es el organismo técnico intermediario de capacitación. Se define como aquella persona jurídica, agrupados sectorial o regionalmente, reconocidos por CENSE, cuyo objetivo primordial es dar apoyo técnico a sus empresas adherentes, las cuales optan libremente a una OTIC, según sus propios intereses. Este apoyo es principalmente a través de la promoción, organización y supervisión de programas de capacitación y de asistencia técnica para el desarrollo de recursos humanos. Los OTIC no pueden impartir ni ejecutar directamente acciones de capacitación, sino que sirven de nexo entre las empresas, ¿ya?, afiliadas a la OTIC y los organismos técnicos de capacitación. ¿Qué significa esto? Una empresa que va a hacer uso de su franquicia tributaria para poder capacitar a su gente, tiene que recurrir en primera instancia a la OTIC a la cual está adscrito o asociada, para que la OTIC coordine con la OTEC, con el organismo técnico capacitador, cómo se va a llevar a cabo la capacitación y cuáles son los trámites con los cuales se debe cumplir. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la OTEC no tiene relación directa con el CENSE. La OTEC solamente se relaciona con la OTIC y con la empresa. Quien se relaciona directamente con el CENSE es la OTIC, el organismo técnico intermediario. ¿Ya? ¿Cuál es un ejemplo de OTIC? Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción es una OTIC.
donde generalmente están afiliados o asociados todas las empresas constructoras, ¿ya? Entonces es un organismo técnico intermediario de capacitación. Ellos no ejecutan, sino que ellos coordinan con el organismo técnico capacitador cómo se va a llevar a cabo el proceso de capacitación. Un puente. Es un puente, exactamente. Profesor, ¿es ¿Sí? como la H igual? Sí, la H también es un OTIC. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo como empresa no estoy adscrito a ninguna OTIC, ¿ya? Voy a tener que recurrir a alguna para que haga de intermediario, ya que por ley, ¿cierto? Se exige que para efectos de capacitación tiene que existir un organismo técnico intermediario. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, decido contratar a una OTEC de forma directa, yo no voy a poder recurrir a la franquicia tributaria. Voy a tener que pagarle directamente. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la figura de la OTIC. Ya, chiquillos, sigamos avanzando entonces. Si se escucha un taladro es porque están trabajando en otra parte, pero no es que yo esté taladrando al mismo tiempo que estamos haciendo la clase. Sí se escucha. Ya. Sí se escucha. Escucha, yo no soy, ¿eh? Sí, Pero se poco, escucha la- poco. Poco, ah, ya, muy bien. Poco, sí. Sí, poco, ¿no? Sí, De fondo. sí. Eso Parece pasa, como una abeja. eso pasa cuando uno vive en departamento, se escucha todo para todos lados. Ya. ¿Cuáles son los 5 pasos en el proceso de capacitación? Esto ustedes no lo van a encontrar en el cuadernillo, ¿ya? Por tanto, después lo olvidan para la prueba, pero es importante que ustedes lo sepan. Cuando ustedes el día de mañana, en sus trabajos, les digan, por ejemplo, ya, usted implementeme un proceso de capacitación, un programa de capacitación o una jornada de capacitación, usted tiene que saber que existen 5 pasos. Esto como por cultura general. Tiene que saber que antes de yo implementar una capacitación, tengo que hacer primero una detección de necesidades. Es decir, recabar Análisis. información, investigar de qué es lo que efectivamente necesita mi gente, necesitan mis trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día generalmente con las empresas? De forma, por así decirlo, unidireccional, unilateral, ellos definen en qué vamos a capacitar a los trabajadores. Pero probablemente los trabajadores no necesitaban esa capacitación. Ellos quizás necesitaban otra cosa. Entonces, es muy importante este primer paso en un proceso de capacitación. Analizar cuáles son las necesidades que tienen mis trabajadores y mi organización. Segundo punto, diseño de la instrucción. Yo tengo que diseñar el proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la gente para poder capacitarlo? Vamos a hacerlo un curso, una jornada, una jornada vivencial, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Validación. Tenemos que validar en la instrucción. Es decir, lo que hemos diseñado, tenemos que hacer la validación de tal forma de corroborar que efectivamente va a funcionar, que va a cumplir su objetivo. Punto 4. Ejecución del programa. Tenemos que ya implementar, ¿cierto?, el proceso de capacitación, lo llevamos a cabo. Y finalmente, tenemos que evaluarlo. Es decir, verificar que los resultados de la capacitación son los que yo esperaba y son los que obviamente me van a servir para mejorar los procesos y el rendimiento dentro de mi empresa. Entonces, estos chiquillos, tal como les decía, no están en el cuadernillo, Profesor, no va a estar en la prueba, pero la idea es que ustedes lo aprendan y lo manejen. ¿Sí? profesor, ¿podría repetir lo que definió con respecto a la ejecución del programa? Por favor. Ya, la ejecución del programa es la implementación. Es cuando yo ya digo, hoy esto lo vamos a hacer el día 5 de febrero, llega el día 5 de febrero. Esa es la ejecución del programa, cuando yo ya implemento el proceso de capacitación. Ahí sí, Ya. ya, ¿Sí? perfecto.
vamos ahora entonces a seguir avanzando. Quiero que vean este puntito, aquí. Esta lámina, es importante. Dice, la capacitación se enfoca en la adquisición de conocimientos y habilidades de carácter técnico, destinadas a la ejecución de actividades intelectuales. Sin embargo, el desarrollo, en cambio, se refiere al proceso de crecimiento integral de la persona. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros dentro de las instancias de capacitación nos vamos a encontrar con que van a haber cursos, capacitaciones, jornadas que van a estar orientadas, por ejemplo, a desarrollar conocimientos, a desarrollar habilidades, ¿ya? Pero también van a haber otras capacitaciones o otras instancias que me van a ayudar a desarrollar el crecimiento personal de la persona. No sé si me explico. O sea, en términos generales podemos decir que van a haber capacitaciones que me van a llevar a ser un mejor técnico, a tener mayores conocimientos, y otras que también me van a llevar a ser mejor persona. A eso es lo que quiero apuntar. ¿Les queda claro ahí, chiquillos? Sí, profesor. Ya. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo hago un curso de computación, claramente es un curso que no me va a hacer ser mejor persona. Me va a entregar mayores conocimientos para poder desempeñarme de mejor manera en mi trabajo. Pero si yo, por ejemplo, hago un curso de comunicación efectiva, o hago un curso de atención al cliente, hago un curso de resolución de conflictos, son cursos que por una parte me van a entregar mayores conocimientos y habilidades, pero también me van a permitir crecer personalmente, me van a entregar algo más. Eso es lo que les quería explicar. ¿Estamos claros entonces, chiquillos? Ujú. Sí. Ya, vamos entonces ahora a lo que es detección de necesidades de capacitación. Esto ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo, en la página 15. Página 15. Estamos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Nadie quiere tomar agüita? ¿Algo, no? Si usted no quiere dar un break, Ya, 5 minutitos. Ya. Ya, Ya. 5 minutitos paramos. Bueno. Perfecto, 5 es minutitos. para las 12 entonces. 10 para las 12. Perfecto. Ya.
Ya, chiquillos, continuamos. Sí. Ya. Ya, vamos a continuar entonces, chiquillos. Ya. Pasó el tiempo, ya nos queda menos, así que después van a poder disfrutar de la cuarentena. ¿Están en cuarentena ustedes o no? Sí, profe. Sí, Sí, Lamentablemente. sí. ¿Desde cuándo? cuarentena. Desde el jueves igual, ¿o no? Jueves. Con vacación y cuarentena. Oye, Yo terrible. de antes, aquí en Coronel de antes. Sí, de antes. Ah, de antes, coronel. Chuta. Mínimo 3 semanas más de cuarentena, si esta cuestión es así. ¿Y usted, profesor, no está en cuarentena? Igual en cuarentena. Desde el jueves. Aquí ya debería haber algo más extremo que la cuarentena, porque ya los casos hoy día. Ya, chiquillos. Lo que vamos a ver ahora entonces son las detección de necesidades de capacitación. Aquí nos vamos a remitir en el cuadernillo. Esto está en la página 15 para que lo dejen anotadito por ahí. Les puede servir después el hecho de identificar las partes del cuadernillo. ¿Se acuerdan lo que les comentaba la otra vez? Que después en la prueba, cuando más tiempo se pierde es buscando las cosas en el cuadernillo. Entonces, si usted las deja anotaditas de antes, va ganando tiempo. Sí. Lo que cuando nosotros hablamos del diagnóstico de necesidad de capacitación, tenemos que entender que para nosotros poder desarrollar una instancia formativa y de capacitación en una empresa, tal como les decía anteriormente, tenemos que saber o lograr investigar, identificar cuáles son las áreas, ¿ya? O las situaciones que requieren una capacitación o un cambio de actitud o una mejora de los conocimientos o una mejora de las habilidades. Y eso obviamente nosotros no lo podemos hacer de forma unilateral, no podemos llegar y decir, no, hay que capacitarlos en esto porque yo creo que está floja la gente. ¿Ya? Porque eso puede tener doble lectura, porque probablemente si mis trabajadores quizás están un poquito flojos, es porque quizás hay otro tema que esté fallando que puede ser quizás la motivación. Entonces mi capacitación no debería estar orientada a la flojera, debería estar orientada quizás a la motivación. Entonces, por eso que es muy importante hablar de lo que es la detección de necesidades de capacitación. Tal como lo dice acá, dice que el proceso de investigación, o sea que la DNC, o diagnóstico de necesidad de capacitación, es un proceso de investigación sistemático, dinámico, flexible y participativo, fíjense en esto, que orienta la estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de una empresa o institución, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la misma. Es un proceso para conocer las carencias en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que el personal requiere cumplir para desempeñarse efectivamente en su puesto de trabajo. Hay un punto aquí esencial igual, chiquillos. Nosotros dentro de una empresa, y esto aquí a algunos les va a parecer un poco conocido lo que les voy a decir, pero podemos tener personas que tengan una gran cantidad de conocimientos por su experiencia, por su trayectoria. Grandes habilidades, por lo mismo, por su experiencia, su trayectoria, su formación. Pero su actitud frente al trabajo es pésima.
Yo sé que ustedes, ninguno de ustedes es del área de la salud, ¿cierto? Sí. Habemos como 4. Por acá. Sí, Varios. somos de salud. Ya. ¿Cuál es el principal cuestionamiento que se le hace a los funcionarios de salud? Respóndanme ustedes mismos. La mala atención. La mala atención. No trabajan. Mascarilla, man. Pero ese cuestionamiento, chiquillos, y ustedes mismos respóndanme la pregunta. Sí. ¿Se da por falta de conocimiento o por falta de habilidades o por un tema de actitud? Actitud. Último. Nada más que actitud. Último. ¿Cierto? Y otra pregunta, ¿cuál es el curso que generalmente se les hace a los funcionarios de salud? Ninguno. No, sí, hay cursos. Hay ¿Cuál es el curso que más se repite? atención al cliente. Atención al cliente, exactamente. Calidad y atención al usuario. y cliente. Claro, en este caso al usuario. Sí. ¿Y por qué el que más se repite? Porque el diagnóstico El que tiene más falencia. evidente es que el conocimiento está, ¿ya? Las habilidades están, pero en algunas ocasiones, no todos, ¿cierto? Algunos funcionarios tienen problemas de actitud. Mire, de Entonces, hecho hay un bono del trato al usuario. por lo mismo, porque el diagnóstico arrojó esto, que efectivamente esa es una de las principales falencias. Que por ejemplo, donde yo trabajo, yo hago reemplazos, hace años ya. ¿Ya? Y cada vez que sale el tema del trato al usuario, a una funcionaria la sacan de sus funciones para no salir mal evaluado. Como durante 2 semanas le dan otra pega. Ah, perfecto. Entonces, O sea, la reubican. exactamente. Pero entonces, miren, entonces, ¿qué es lo que quiero con esto explicarles? Que nosotros tenemos que ser muy inteligentes al momento de identificar cuál es la necesidad de capacitación que tiene una persona. Porque podemos estar incurriendo en un error de forma permanente, ¿ya? De forma permanente. Y en el ámbito de salud, ellos lo detectaron de muy buena forma y lo han ido subsanando con el tiempo, ¿ya? Sería injusto decir que todavía existen muchos, no, efectivamente ha habido un progreso en ese sentido. Pero también hay que entender el contexto en el cual se desenvuelve un funcionario de salud, un contexto, ¿cierto?, de mucha presión, de mucho estrés, con turno, mal dormir, etcétera, etcétera. Por tanto, también hay que ir contextualizando la necesidad de capacitación con el rubro o con la función específica que cumple. Entonces, eso es como un punto clave. Ahora, veamos algunas señales, algunas situaciones que me pueden invitar a mí a implementar una detección de necesidades de capacitación y obviamente después posteriormente aplicar un proceso de capacitación. Y aquí los tenemos. Por ejemplo, si yo dentro de mi trabajo, de mi organización, evidencio una reducción en el nivel de productividad, es una clara señal de que algo está ocurriendo, algo está pasando. Por tanto, tengo que investigar, averiguar, indagar qué pudiera estar pasando. Después dice, errores en la puesta en marcha de las faenas de trabajo. Si yo veo que hay errores reiterativos, que hay situaciones anómalas en la puesta en marcha de algún procedimiento, de algún trabajo, etc., yo también tengo que preguntarme qué podemos estar haciendo mal. Incumplimiento de las metas, lógicamente. Si no estoy dando cumplimiento a las metas, para mí lo más fácil sería echar a la gente y contratar gente nueva. Pero no es la lógica. La lógica parte por el sentido de identificar qué es lo que me está impidiendo cumplir las metas. Rebote de productos por calidad deficiente. Estoy envolviendo mal, estoy envasando mal, etc. Pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Altos índices de accidentes laborales. Cuando tengo una empresa que tiene un alto nivel de accidentabilidad. O sea, además de las multas que recibe, también es un tema relevante acá el hecho de quiénes son las personas que son responsables del tema de la prevención. Gracias, Mariela, por avisarlo de Marisol.
No, ahora me volví a conectar, profesor. Ah, ya, perfecto, qué Mi bueno. celular, que se me cayó el internet de mi casa y me conecto al de mi celular. Ah, perfecto. Cuando tienen problemas con el internet, chiquillos, pueden apagar las cámaras y los audios y eso también les ayuda un poquito a mejorar la conexión. Después otro punto, dice, deficiente operación de máquinas. Es decir, que las máquinas están siendo mal utilizadas, están siendo mal cuidadas también, con malas mantenciones, en fin. Problemas en unidades de la organización. Por ejemplo, problemas personales, pueden haber conflictos, peleas, etc. Alta rotación de trabajadores. ¿Por qué la gente se me está yendo? ¿Por qué la gente se me va? ¿Qué estoy haciendo mal? Si yo pago súper bien, pero ¿por qué la gente se me va? Les doy buenas facilidades con los horarios, etcétera, etcétera, pero igual se me va la gente. ¿Y qué puede estar ocurriendo? Entonces, todas esas preguntas o esas señales, yo las tengo que considerar y tomar en cuenta para poder investigar dónde está, por así decirlo, la falla, el error, y que yo obviamente voy a atacar por intermedio de algún proceso de capacitación. ¿Cuáles son los objetivos de esta detección de necesidades de capacitación? El primero, determinar si los empleados necesitan capacitación. Yo puedo quizás tener estas señales que les mencioné anteriormente y puedo investigar y quizás me encuentre con que no es necesaria una capacitación. Va a depender mucho de la calidad de la investigación que yo haga. Estamos escuchando música, muy bien. Segundo punto, determinar quiénes necesitan capacitación. Y esto es lo que les mencionaba también en un principio. Nosotros muchas veces dentro de las empresas mandamos a todo el grupo a capacitación. Pero no necesariamente son todos los que necesitan esa capacitación en particular. Probablemente es un grupo en específico o son funcionarios en específico. Entonces es importante también focalizar quiénes van a ser los objetos de capacitación. Número 3, ejecutar un análisis comparativo entre lo que se hace y lo que debería hacerse. Ya vamos a ver una figurita con eso. Número 4, investigar las causas que originan los resultados negativos. Número 5, obtener los índices de potencial de recursos humanos. Número 6, obtener los índices de los empleados que realmente cumplen sus funciones. Número 7, determinar la mejor manera en que se deben desarrollar las actividades. Número 8, determinar los episodios inseguros en la empresa. Es decir, cuando yo aplico una detección de necesidades de capacitación, voy a tener mucha información disponible. Obviamente ahí la habilidad va a ser por parte del administrador, por parte de la jefatura, del supervisor, de cómo utiliza la información que obtuvo en esa investigación. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? No. Ya. No se me está entendiendo la PPT. Perfecto. Quiero mostrarles algo aquí antes de que pasemos a revisar los métodos de capacitación. Quiero que vean esta lámina que está acá. Nosotros cuando creamos los perfiles de cargo, cuando hablamos de hacer un trabajo, nosotros tenemos un ideal, ¿cierto? Un ideal de cómo se debiera hacer ese trabajo. Entonces, lo que también busca la investigación dentro de la detección de necesidades de capacitación es identificar cuál es la brecha que separa lo ideal de lo que realmente se está haciendo. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque si yo determino que hay un funcionario o un proceso que está fallando, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es ¿por qué está fallando? Pero cuando me hago esa pregunta tengo que inmediatamente también identificar, para ser justos con el trabajador, tengo que ver qué factores externos podrían estar afectando el desempeño de este trabajador. Por ejemplo,
Quizás puede haber un tema con los insumos, con las herramientas que yo le proporciono que no son los mejores, pero también puede haber quizás un tema personal, un tema familiar, un tema de salud. Entonces es importante que cuando yo descubro una falla o descubro que un trabajador no está obteniendo su mejor rendimiento, yo tengo que, una vez me pregunte por qué está fallando o por qué ha bajado su rendimiento, tengo que descartar factores externos, ¿ya? Una vez que descarto los factores externos, tengo que determinar la brecha. Es decir, la situación actual versus la situación ideal, ¿ya? Esto es sumamente importante porque nos va a llevar a que podamos nosotros hacer un análisis objetivo de lo que ocurre. Porque nosotros podemos también incurrir quizás en algún tipo de juicio, en el sentido de decir, oye, este trabajador lleva un mes rendiendo pésimo, ya llega tarde, llega con olor a trago, se queda dormido, no cumple con las metas, etc. Claramente está fallando, pero no hemos hecho una indagatoria de cuáles son los factores externos que pudieran estar afectando su situación. Yo juego en esto, porque también ahí nos metemos en un tema que me imagino por ahí lo pudieron haber conversado, que tiene que ver con las nuevas también responsabilidades que hoy día tienen las organizaciones respecto a ciertos temas como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, etc. En lo que es la nueva ley de los factores psicosociales, en las cuales las empresas hoy día tienen las responsabilidades también de ofrecer tratamientos a sus empleados. Entonces, ojo con esto que les acabo de mencionar recién. Vemos ahora cuáles son los medios que nosotros podemos utilizar para poder detectar necesidades de capacitación. Yo les voy acá a nombrar una serie de medios que estos no están en el cuadernillo, pero es importante que los conozcan de igual forma. Y en la siguiente lámina vamos a revisar los que sí están en el cuadernillo, ¿ya? Pero me interesa que ustedes conozcan que existen muchas formas de detectar necesidades de capacitación. La primera, observación. Yo puedo determinar que un grupo de personas, un grupo de supervisores o jefaturas recorran distintos puestos de trabajo de la empresa y observen de forma directa cómo es el desempeño y el rendimiento de los trabajadores. Puedo también aplicar un cuestionario que se lo envío a todos los trabajadores para que ellos lo respondan, con preguntas como por ejemplo, si está satisfecho con su puesto de trabajo, está satisfecho con su horario de salida del trabajo. Generalmente preguntas de tipo cerradas, ¿ya? Después también tenemos entrevistas. Podemos citar al personal a una oficina, los podemos entrevistar, hacerle distintas preguntas de rutina, pero también preguntarles un poquito más allá para poder indagar cierta información. Podemos también utilizar la evaluación del desempeño. Ahí entre paréntesis dice mal uso, porque generalmente la evaluación del desempeño la utilizamos para despedir a la gente. Sin embargo, sabemos que ese no es su objetivo, sino por el contrario, la evaluación del desempeño tiene un rol preponderante en el tema de capacitación, ya que generalmente es el instrumento que se ocupa para ver en cuáles temas nosotros vamos a capacitar a nuestro personal. Por tanto, es un método totalmente válido y utilizado, y que extrañamente ustedes no lo van a encontrar en el cuadernillo. Por eso que es importante complementar la información, porque hoy día uno de los principales medios de detección de necesidades de capacitación que se ocupan para aplicar una capacitación es la evaluación del desempeño. Entonces, ojo con ese concepto. Otro punto, dice, solicitud de supervisores. En base a la experiencia que tengan los supervisores o las jefaturas con sus trabajadores, con sus equipos y sus unidades, ellos me pueden reportar, ¿sabe qué, jefe? Podríamos capacitar al equipo en tales temas. Eso también es válido, también se ocupa bastante hoy día, pero tiene ciertos sesgos. Entonces, se utiliza de forma complementaria a otros métodos. Tenemos tres también acá que no son muy relevantes, pero igual es necesario mencionarlo. Reuniones interdepartamentales, es decir, cuando se juntan distintas unidades.
observar los perfiles de cargo, pero cuando revisamos los perfiles de cargo nos vamos a encontrar con que además el trabajador hoy día hace muchas más cosas de las que están definidas en su perfil de cargo. Entonces no lo podemos tomar hoy día como un único referente, a no ser que actualizáramos los perfiles de cargo y los dejáramos totalmente a la vanguardia, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Entrevistas de salida, que es cuando nosotros despedimos a un trabajador, o renuncia un trabajador, perdón, cuando renuncia un trabajador, y se le hace una entrevista de salida, donde tiene que llenar una hoja, donde se le pregunta qué aspectos mejoraría usted de la empresa, qué aspectos considera relevantes de la empresa, etc. Y el método mixto, que obviamente es el mejor método, porque puedes utilizar más de uno de los métodos antes mencionados, entonces es el método mixto. Súper original el nombre, pero muy efectivo, en el sentido de que ninguno de estos elementos por sí solos me va a entregar toda la información que necesito. Entonces yo, por ejemplo, podría mezclar la observación con la evaluación del desempeño, un cuestionario más una entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta ¿Puedo hacer acá? un alcance? ¿Sí? Al ver todo esto de las capacitaciones y todo, ¿realmente cuánto se aplica acá en Chile? Hablemos de Chile porque no sé si en Latinoamérica, pero normalmente cuando veo todos estos sistemas de capacitación y lo que es la administración de personal y todo, me da como una sensación de que es como más adaptado a los sistemas europeos, americanos, donde realmente existe una preocupación, digamos, por las personas, en este caso por los funcionarios, empleados. Pero del tiempo que llevo elaborando la parte pública y también trabajé la parte privada, es casi inexistente. O sea, la gente trabaja, ¿no? Pero no se Exacto. aplica nada de esto, ¿entiendes? Sí. Bueno, en el ámbito público la verdad que esto es prácticamente inexistente. De hecho, es cosa de ver los sistemas de evaluación del desempeño del área pública, todos son sobresalientes, no hay nadie que haga mal su pega. Sí, exactamente. Entonces es prácticamente una burla los sistemas de evaluación en el área pública. Pero en el área privada sí se utilizan bastante estos métodos, ¿ya? Lo que ocurre sí que se utilizan generalmente a nivel centralizado. Por ejemplo, cuando yo trabajo, no sé, supongamos en una cadena como París o Ripley, ¿ya? Generalmente los sistemas asociados a recursos humanos están centralizados. Entonces todo lo que es estudio, investigación, se hace de esta forma y de ahí se bajan las estrategias a implementar. Pero en estricto rigor, en la empresa común que nosotros conocemos a diario, que es la pequeña y mediana empresa, efectivamente todavía hay una insuficiencia respecto de la aplicación de estos métodos. Con suerte, ¿cierto? Se aplican buenos métodos de evaluación del desempeño, ¿ya? Claro. Entonces, al final, el único insumo que ellos utilizan muchas veces es la evaluación del desempeño o la solicitud de los supervisores, ¿ya? Sí. O porque se les ocurrió capacitar a su gente en tal área. Entonces, efectivamente, tal como dices tú, no hay todavía una cultura de capacitación que responda a un sistema adecuado, ¿ya? Hoy día todo lo que es capacitación se hace de forma espontánea más que de una forma planificada. Excepto en algunos servicios y en algunas empresas que existe lo que lo conocemos como el plan anual de capacitación. Sí, hay empresas que Claro. que hacen esto, que lo llevan a cabo, que lo ejecutan y son las mejores empresas. Claro, donde efectivamente hay un calendario, hay un número de horas, hay una certificación, hay un seguimiento, pero eso también obedece muchas veces a la estructura organizacional. Hay empresas hoy día e instituciones que tienen personas exclusivas como jefes de capacitación, ¿ya? Pero hoy día, en términos generales, ustedes saben que el jefe administrativo hoy día es el mismo jefe contable, el mismo jefe de recursos humanos, jefe personal, es decir, hay una multiplicidad de funciones en un solo cargo que nos daba para hacer lo otro, ¿ya? Entonces es un tema más que nada de idiosincrasia todavía, que está ahí en crecimiento, ¿ya? Pero lo importante acá es que, y el llamado que también yo siempre le hago a los estudiantes, es que si ustedes tienen la posibilidad de estar en organizaciones que tienen por ahí esto en pañales, hay mucho que se puede aportar, ¿ya?
Cuando ya hay un sistema establecido, cuesta un poquito poder meter otras cosas, pero cuando no hay nada, tú puedes partir implementando algunas cositas que pueden ser de mucha ayuda y pueden cimentar un poco lo que puede venir más adelante. Así que si tienen la posibilidad, háganlo. Ya, vamos a revisar ahora los métodos que nos entrega el cuadernillo. Aquí vamos a encontrar 4 métodos. Está la conferencia de búsqueda, el método KJ, el cuestionario y la entrevista. Vamos a revisarlos entonces. Ya, vamos con el método, vamos a revisar el método. La conferencia de búsqueda vamos a revisar primero, chiquillos. Vamos a ir en orden, ¿ya? La conferencia de búsqueda, ¿qué es lo que nos invita a realizar o cuál es su objetivo? Nos dice que debemos nosotros generar mecanismos, ¿ya?, que nos permitan ver cuáles son las situaciones concretas, ¿ya?, hechos concretos, condiciones concretas, que nos han llevado a no alcanzar los resultados deseados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá generalmente? Se hace un tipo de conversación en un ambiente tranquilo, ameno, con varias intervenciones, donde nosotros podamos reunirnos, por ejemplo, en lo posible, dentro de una semana, por ejemplo, un día lunes, nos reunimos después un día miércoles, un día jueves, un día viernes, y podemos nosotros interactuar y poder ir indagando con este grupo de personas dónde o cuáles pudieran ser eventualmente las razones por las cuales nosotros estamos obteniendo malos resultados, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, y respondiendo un poquito a lo que decía también acá el compañero que hizo una muy buena intervención, esto jamás ustedes lo van a ver en una empresa, ¿ya? Yo jamás he visto o escuchado que se haga una conferencia de búsqueda, ¿ya? Pero hay que revisar. ¿Qué es lo que nos dice respecto de la síntesis del procedimiento? ¿Cómo se lleva a cabo en términos prácticos? Los participantes exponen sus ideas sobre las principales causas. Se identifican los problemas, se busca el problema en específico, se plantean soluciones, ¿ya? Se generan objetivos para poder llegar a un punto ideal, se determinan posibles acciones y además se asumen compromisos. Es decir, todas las personas que participaron de esta conferencia de búsqueda, además asumen compromisos. ¿Cuáles son las limitaciones? Requiere que obviamente haya un moderador, que haya alguien que tenga más o menos una estructura de lo que se va a conversar en esta conferencia, pero sí tiene una limitación muy importante, que es el hecho de que si hay muchas personas participando en este grupo, por ejemplo, 40 personas, van a surgir problemas de todo tipo, ¿ya? Va a surgir que, por ejemplo, la Pamela tuvo un problema con la Miriam, que el Luis no se habla con el Juan Carlos, ¿cierto? O sea, además de los problemas que son específicos para la situación que estamos analizando, van a surgir muchas otras situaciones. Entonces, tiene que haber una regulación clara respecto del número de participantes de esta conferencia. Eso es el método de la conferencia de búsqueda. Después tenemos un segundo método, que es el método KJ o KJ, no sé cómo le pueden poner ustedes, ¿ya? Y es porque este método lo estableció un japonés que se llama Jiro Kawakita, ¿ya? A ver si le ocurrió este método, ¿ya? Y a diferencia de lo anterior, ¿ya? Aquí nosotros obviamente no vamos a reunirnos en una conferencia con la gente a conversar. Este tiene un trabajo de tipo más ingenieril, más numérico, más estadístico, ya que lo que busca es conseguir información, datos, para poder resolver un problema en específico.
¿Y cómo funciona? Un poquito de la síntesis del procedimiento. Se define un problema en específico a analizar. Si ustedes se fijan en la conferencia de búsqueda, se les daba la libertad a las personas para que ellos entregaran antecedentes de cualquier problema que pudiera existir. Sin embargo, en el método KJ vamos a utilizar solamente un problema. Vamos a precisar un problema a analizar. Los participantes van a plasmar en fichas o papeletas factores que éste considere que están generando el problema. Las fichas se exponen y se agrupan según las semejanzas. Es decir, las personas que participen van a entregar la información proporcionada en sus fichas y se van a agrupar con aquellas que tengan ciertas semejanzas. ¿Ya? Después dice que se expresa con flechas y o líneas las relaciones que guardan los grupos de fichas. Y por último dice que se identifican los grupos de mayor incidencia y por consiguiente los de mayor prioridad. Es decir, aquellas fichas que tengan mayor semejanza, mayor relación, van a de cierta manera explicar el origen del problema. Supongamos que yo tengo un problema que es hambre. Tengo un problema de hambre. ¿Ya? Entonces van a haber 4 personas que van a participar de esta instancia. Yo les voy a entregar una ficha a cada uno y cada uno de ellos va a colocar las razones por las cuales cree que existe este problema de hambre. Uno va a colocar, por ejemplo, que no se ha alimentado de forma correcta. Otro va a colocar que no se ha alimentado. Otro va a colocar que tiene una enfermedad estomacal. Y otro va a colocar que tiene ansiedad. De esos 4 que yo les mencioné, ¿cuáles tienen estricta relación? El que no se ha alimentado. Que no se ha alimentado y el otro que no tomó desayuno. Las 2 primeras que les mencioné tienen relación, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, de acuerdo al método KJ, las mayores coincidencias son las que me van a acercar de mejor forma a la resolución del problema. Entonces, en este caso, yo tuve 2 personas que coincidieron en que efectivamente no había una alimentación. Por tanto, ¿cuál debería ser la solución al problema? Simple. Alimentarse. Alimentarse. Pero, ¿cuál es una de las limitaciones de esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta persona efectivamente tiene un trastorno de ansiedad o tiene una enfermedad estomacal? ¿Qué ocurre en esos casos? No va a ser detectado nomás. Buena pregunta, ¿cierto? Claro. Entonces, ojo con este tipo de métodos que muchas veces se plantean de muy buena forma, pero en la práctica tienen ciertas limitaciones que pueden ser incluso fundamentales. Vamos al siguiente método. Bueno, el cuestionario, tercer método que propone el cuadernillo, que es un poquito más o menos lo que en rasgos generales les mencioné anteriormente, pero el cuestionario acá se plantea como con el objetivo de conseguir opiniones sobre un asunto específico que permitan reconocer los indicadores de tendencia. ¿Ya? O sea, es como aplicar una encuesta. Si ustedes, por ejemplo, hoy día aplican una encuesta, ¿están de acuerdo con el TPP-11, cierto? Ustedes aplican una encuesta. La idea del cuestionario es ratificar la información que yo eventualmente pudiera tener antes de la aplicación del instrumento. Es como un validador. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero convencerme de algo, quiero decir, no, yo no estoy de acuerdo con el TPP-11. Entonces yo aplico un cuestionario y si el 70% de la gente dijo que sí estaba de acuerdo, entonces entonces estamos mal. ¿Ya? Entonces el cuestionario actúa como un validador de cosas que yo eventualmente ya vengo creyendo, ya vengo pensando, ya vengo identificando. ¿Cómo funciona este procedimiento? Se entregan los indicadores que conciertan al problema.
Se plantean interrogantes para cada indicador cuyas posibles respuestas busquen clarificar el problema. Se genera un cuestionario con el grupo de interrogantes. Se aplica una prueba al cuestionario mediante un grupo de pruebas para poder validar el instrumento. Una vez depurado el cuestionario, se aplica a los participantes del estudio. Las respuestas del cuestionario se transcriben a una hoja de cálculo para obtener los indicadores de tendencia. Y con los indicadores de tendencia se generan las conclusiones. Ahora, ¿cuál es la ventaja de aplicar un cuestionario? Yo diría que es una en esencial, que te entrega objetividad, porque obviamente se aplica de forma anónima. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque en los dos casos, en los dos métodos anteriores, en la conferencia de búsqueda y en el método KJ, las personas que participan con nombre y apellido. Y muchas veces uno, cuando ocurre algo en una organización o con un grupo de personas, prefiere entregar esta información de forma anónima y no exponerse ante una situación de este tipo. Entonces es ahí donde el cuestionario toma cierta ventaja, porque nos da la posibilidad de poder responder de forma tranquila en el anonimato. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? No. Y por último, nos queda la entrevista, que ustedes saben, bueno, como opera una entrevista. Tienen que cumplir ciertas condiciones para poder aplicarla de buena forma, es decir, tiene que haber un ambiente ameno, tiene que haber una conversación distendida al principio para poder tranquilizar y calmar un poco al entrevistado, porque obviamente siente una lógica sensación de tensión o también de ansiedad respecto de cómo se puede llevar a cabo la entrevista. Por tanto, hay que tranquilidad, ¿cierto? Tranquilo nervioso, como dicen ahora. Tranquilidad, que no cunda el pánico, para que esta persona pueda entregar de forma fluida las respuestas que yo necesito. Y acá hay que tener algunos elementos que son claves. En primer lugar, en esta entrevista, quien hace la entrevista debe cumplir con algunos puntos que son esenciales. El primero de ellos tiene que ver con la imagen personal. ¿Ya? La imagen personal que entrega el entrevistador es clave, en el sentido de que tiene que ser alguien muy corporativo, ¿cierto? Muy arraigado con la organización, una persona también intachable, probablemente un referente de la organización. Es decir, hay que cuidar un poquito quién va a ser la persona que va a entrevistar, ¿ya? Porque obviamente el entrevistado tiene que sentirse cómodo, tiene que sentir que la persona que está al frente es en quien confía o a quien le puede entregar una información relevante. En segundo lugar, tenemos también la imagen institucional, es decir, que la persona que sea el entrevistador tenga, tal como les decía, una relación directa con la empresa, muy camiseteado, con mucho compromiso. Después, como tercer punto, la comunicación organizacional, que sea clave, en el sentido de que lo que vamos a preguntar tiene que ser muy claro, muy esencial, muy elemental, de tal forma que la persona que está recibiendo la entrevista pueda, obviamente, responder de la mejor forma y con toda la información disponible. Perdón, eran 3 puntos, me equivoqué, le dije 5, eran 3. Ahora, ¿qué es lo que debe haber dentro también de esta entrevista? El entrevistador también debe empatizar y sentir preocupación por lo que responde el entrevistado. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, que les ha tocado participar de alguna entrevista de trabajo, ¿cierto? Y sienten que no hay un interés por parte de la otra persona en escucharlo, o en querer entender lo que usted le está diciendo, o lo que está exponiendo. Como que está ahí por cumplir. Entonces, nosotros también cuando aplicamos esta entrevista, considerando que la información que necesitamos es tan valiosa y determina el éxito de un proceso, tenemos que entregar todas las comodidades y las facilidades para que la persona se sienta súper cómoda. Entonces, ese es un tema no menor. Y también dar la confianza, es decir, que la persona
sienta que estamos en un ambiente de confianza, de empatía, y por tanto, todo lo que él me entregue de información, me informe, sepa que va a ser bien utilizado y que no va a significar ningún tipo de represalia o ningún tipo de reclamo contra él, sino por el contrario, es una información confidencial que yo voy a utilizar como insumo. Eso también es muy, muy relevante. ¿Alguna pregunta adicional, chiquillos? No. ¿No? No. Ya. Vamos entonces a revisar la última diapositiva, la última lámina. Ven que anduvimos, pese al retraso, igual anduvimos bastante bien en los tiempos, en materia que se entienden. Esto es distinto cuando uno trabaja con asignaturas de tipo numéricas o financieras, porque ahí uno obviamente tiene que detenerse mucho más, buscar distintos ejemplos, practicar, para poder entender y comprender algo. Pero si ustedes se fijan en asignaturas de este tipo, cambia mucho la dinámica. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí, profe. Yo me acuerdo que en las asignaturas matemáticas tenía que concentrarme de tal forma que no volara ni una mosca para poder escuchar al profesor, porque me perdía un segundo y perdiste toda la explicación de la fórmula, de cómo hacer el ejercicio. Era terrible. Sí. ¿Cierto? Cuadrado de binomio, por ejemplo, cuando había que colocar A al cuadrado más B cuadrado. Hemos pasado por eso, profesor. Terrible. Sí, profe, hemos pasado por eso. Sí. Y yo me acuerdo que en las pruebas del área matemática, yo me aprendía siempre los procedimientos de cómo hacer las cosas, porque me gusta el área más del lado humanista. Tiendo a aprenderme las cosas de memoria, pero en matemáticas no te sirve aprenderte las cosas de memoria. Porque si te cambian un número, te cambian un signo, ahí quedaste. Chavo ejercicio. Entonces yo me aprendía los ejercicios de memoria y después llegaba a la prueba y en vez de un más le ponían un negativo. Entonces decía, oh, ahora sí que soné. Hacía el mismo ejercicio pero lo tenía malo porque me habían cambiado un signo, entonces yo lo había aprendido a hacerlo con un signo, no con el otro. Así que viva el humanismo. ¿Se ríen algunos? Les pasó, parece. Ya, chiquillos. Vamos entonces con la última lámina de la clase. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener una DNC? Y esto un poquito tiene que ver también un poquito con el trabajo que les voy a hacer realizar, ¿ya? Una DNC tiene que tener en primer lugar el nombre de la empresa, tiene que tener el título, tiene que tener su fecha, responsable principal y colaboradores de la detección, índice, introducción, justificación, resumen del documento, método de trabajo, características del grupo del cual se obtuvo la información, ámbito en donde se obtuvo la información, apoyos materiales, procedimientos, resultados, episodios que no pueden solventarse a través de la capacitación, limitaciones para la realización del estudio, etc. Para el trabajo, yo no les voy a pedir todo esto que está aquí. Obviamente sería ilógico. Yo les voy a pedir construir dos cosas. ¿Ya? Específico, dos instrumentos específicos. Les voy a pedir construir un cuestionario y les voy a pedir construir una entrevista. ¿Ya? Que son obviamente dos métodos que ustedes conocen, que me imagino que por ahí algunas han aplicado, han construido. ¿Ya? Y bueno, dentro de las instrucciones después yo les voy a dar el detalle, cuando les envíe el documento, la pauta de lo que tienen que hacer, en base a qué tienen que hacer ese cuestionario y esa entrevista. ¿Ya? Lo principal que les pido, chiquillos, no se compliquen. ¿Ya? Si yo les estoy pidiendo un cuestionario, es un cuestionario, les voy a enviar un ejemplo de cuestionario,
y una entrevista. Y les voy a mandar también un ejemplo de entrevista. Aquí no hay que inventar la rueda. Lo único que ustedes van a tener que inventar, de cierta manera, van a hacer algunas preguntas, ¿cierto? Y el cómo las formulan dentro del formato. ¿Ya? No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Profesor. ¿Hay dudas? Chiquillos, ¿hay dudas? No, profe. No. Ya, miren, denme un segundo, voy a buscar acá, vamos a buscar, por ejemplo, un ejemplo, cuestionario. Cuestionario, detección de necesidades de capacitación. Mira, me apareció, enseguida me apareció. Miren, y lo vamos a mostrar aquí para que ustedes lo vean, de que no es difícil lo que ustedes tienen que hacer. Muy fácil. Vamos a ver si ven la pantalla. Miren, aquí hay un ejemplo de cuestionario. ¿Lo pueden ver? Sí. Este cuestionario tiene preguntas cerradas y también incorpora preguntas abiertas. Dice cuestionario para detección de necesidades de capacitación. Tiene la ficha, ¿cierto?, del trabajador con los datos. Y tiene ahí algunas preguntas. Dice, número 1, dice, requiero capacitación para, 1, fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades relacionadas con mi puesto. Yo le puedo colocar sí o no. No. Bueno, obviamente nosotros no lo vamos a responder. Nosotros vamos a diseñar solamente el instrumento. Entonces esto les puede servir a ustedes como ejemplo para poder construir su propio cuestionario. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Es difícil? Ese es el ¿No? formato que tenemos que seguir más o menos, ¿cierto? Claro, miren, yo le voy a mandar un formato de entrevista y un formato de cuestionario. Ah, ok. La idea es que ustedes obviamente no lo Sí, van pues a hacer. claramente. Pero Claro. pueden ustedes acomodar su propio formato para que les quede bonito igual y todo. Ya. ¿Ya? Y ese va a ser el trabajo, entonces va a ser súper simple. Yo les dije que no les iba a complicar la vida, al contrario, se la voy a facilitar. ¿Ya? Ya. Ya, Ya, chiquillos. profe. Entonces yo ahora, miren, ahora voy a, bueno, ya está, vamos a dejar de grabar ya.